Hola, buenos días, tardes, noches, cuando lo vean. Bienvenidos nuevamente a una nueva lectura de La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Ese gran libro, esa gran narración que hace Rosa Montero a partir del diario de Marie Curie. Entonces, allí el tema central va a ser un tratamiento bastante más humano y comprendido de otra manera del duelo. Y ahí está la belleza de Rosa Montero de poner y hacer el parangón de su duelo con el de Marie Curie. Creo que es un libro que todos deberíamos leerlo alguna vez, sobre todo si se ha tenido alguna pérdida muy cercana. Vamos a continuar y dice así. Einstein terminó siendo muy amigo de Marie y escribió cosas hermosísimas sobre ella. Esta es una carta privada y además probablemente estaba coqueteando con su prima y deseaba hacerla reír con sus chismorreos malandrines. Pero por detrás de sus palabras se diría que laten los estereotipos habituales. Me refiero a que en las mujeres resultan chocantes los atributos tradicionalmente masculinos. Si en un hombre se considera elegante y viril la contención emocional, a una mujer como Marie le hace parecer, según Einstein, un bacalao. De igual modo, nunca se suele resaltar como valor negativo que un hombre sea ambicioso. Al contrario, forma parte de su capacidad de lucha, de su competitividad, de su grandeza. Pero una mujer ambiciosa, ¡ay!, es una bruja. Mala de verdad. En fin, el párrafo da a entender que ambas, Curie, son poco femeninas. Tampoco, desde luego, que Irene parece un granadero, pero, eso sí, las respeta a las dos intelectualmente. Que te respete intelectualmente Einstein no es un moco de pavo. Quizás tuvieron que ataviarse así, como secas misioneras de la ciencia, para que las tomaran en serio. En mi generación nos pasó algo parecido. Soy de la contracultura de los años 70. Desterramos los sujetadores y los zapatos de aguja y dejamos de afeitarnos las axilas. Después volví a depilarme, pero de alguna manera seguí luchando contra el estereotipo tradicional femenino. Nunca he llevado tacones, no sé andar con ellos. Nunca me he puesto laca en las uñas de las manos. Nunca me he pintado los labios. Durante años llevé gafas en vez de lentillas. No usaba rímel ni make-up y siempre vestía vaqueros. Hija mía, ¿cómo afrentas tu hermosura?, se quejaba mi padre casi elegíaco. Pero es que por entonces era verdaderamente difícil que te tomaran en serio siendo mujer. En consecuencia, había que parecerlo más bien poco. Y la recién inventada píldora, además, fomentaba ese espejismo, en realidad, machista de la no feminidad, borrando de un plumazo el riesgo al embarazo. Vivíamos y follábamos como hombrecitos. Incluso escondí durante décadas mi parte más imaginativa y fomenté la lógica, porque las discusiones intelectuales y racionales eran el ámbito del varón, el territorio de combate en donde te ganabas el respeto del contrario, mientras que las fantasías eran vagarrosas, tontunillas de mujer. Por eso mis primeras novelas son todas más realistas y solo pude comenzar a liberarme de esa represión o mutilación mental con mi quinto libro, Temblor. Una novela de ciencia ficción que fue publicada en 1990, es decir, cuando yo ya había cumplido la más que respetable edad de 39 años. Todo ese tiempo me costó empezar a sacar a luz mi parte fantástica, a esa niña imaginativa que había mantenido prisionera bajo 7 llaves en mi interior. Con el tiempo, las mujeres aprendimos que ser como los hombres no era precisamente lo más deseable.
En vez de una Patti Smith, las chicas de hoy tienen una Lady Gaga, que se viste de hombre, de mujer o de filete de ternera según le viene en gana, mucho más libre. Pero volviendo a las fotos de Curie, hay una que me encanta y tampoco sonríe, pero tiene una expresión tan poderosa, la mirada de quien está dispuesta a llegar a donde sea necesario para conseguir sus objetivos. Y qué tremenda lucha implicaba eso. Para hacernos una ligera idea, recordemos que Mania Skodowska era una magnífica alumna en su instituto, pero pese a sacar las mejores notas, no podía seguir estudiando porque en Polonia ocupada en la Polonia ocupada, las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad. En realidad, esto sucedía en casi todo el mundo. En unas notas autobiográficas que redactó mucho más tarde, dice: por las noches de adolescente, tras terminar a los 14 años del instituto, solía estudiar. Había oído que apenas algunas mujeres habían logrado cursar estudios en San Petersburgo o en el extranjero, y me propuse estudiar por mi cuenta para seguir su ejemplo. Cielo santo, dice que había oído algunas en el extranjero, casi como quien escucha una leyenda fabulosa, rumores de la existencia del unicornio alado. Desde esas cimas construyó Marie su espléndida vida, donde el agravante en que, además, en su familia, no había un céntimo para pagarle estudios a la niña, y no digamos ya fuera del país. Así que cuando terminó el instituto y después de un año de depresión, Marie se contrató como institutriz. Había llegado a un acuerdo con su hermana, Bronia, 2 años mayor que ella, para que ésta se marchara a París a estudiar medicina. Marie la ayudaría económicamente, y cuando Bronia acabara los estudios, sería ella quien ayudara a Marie a hacer su carrera. ¿Cuánta voluntad hay que tener para hacer todo eso? Cuando además el entorno no solo no te favorece, sino que te hace sentir anómala, absurda en tus pretensiones, disparatada. Para decirlo de otro modo, nadie esperaba nada de Mania. No me extraña que tuviera que apretar tanto los dientes, aunque por otro lado, también el exceso de expectativas y el tiránico imperativo de la gloria y el éxito que han padecido los varones puede acabar siendo una trampa fatal. ¿Cuántos hombres se han rendido, incapaces de estar a la imposible altura de unas expectativas desaforadas? Como dice la escritora Nuria Lavari, la ambición tiene una odiosa forma de matar el talento. Pero esa es otra historia. Pájaros con las pechugas palpitantes. Ya está dicho que Marie creció en un ambiente político muy enrarecido. En 1864, 3 años antes de su nacimiento, los rusos aplastaron una insurrección nacionalista y ahorcaron a los cabecillas, dejando sus cuerpos colgados de las murallas de la ciudadela de Alejandro durante el verano para que se pudrieran a la vista de todos. Un espectáculo de ferocidad medieval que no debió de mejorar las relaciones entre los opresores y los oprimidos. En la escuela, Mania y sus compañeras daban las clases en polaco, lo cual estaba prohibido, pero el centro tenía previsto un sistema de timbres para advertir a los profesores de la llegada de los inspectores rusos. Uno de esos días, Marie y sus 25 compañeras estaban estudiando la historia de Polonia cuando recibieron el aviso. Inmediatamente guardaron los libros y sacaron las labores, tal y como tenían ensayado. De modo que, cuando entró el inspector, las niñas estaban cosiendo ojales modosamente. Entonces la profesora mandó salir a la pizarra a Marie, porque era la mejor alumna de la clase,
y el tipo le hizo recitar el Padre Nuestro en ruso y soltar la lista de los zares con todos sus títulos. Lo hizo bien, pero se sintió terriblemente humillada y lloró con desconsuelo cuando el hombre se fue. Comprendo la angustia de Marie. Las preguntas del ruso estaban hechas con la intención de domar y avasallar. Pero, por otro lado, la escena me parece de lo más simbólica. Tal vez el incidente le enseñara a Mania que la mujer que cose es una impostora. O sea, es alguien que sabe mucho más y hace mucho más que pespuntear ojales con mansedumbre. Los ambientes revolucionarios siempre han sido favorables al avance de las mujeres. Los momentos socialmente anómalos dejan fisuras en el entramado convencional por donde se escapan los espíritus más libres. Quiero decir que, por esas paradojas de la vida, es posible que la represión rusa ayudara a Marie a romper los prejuicios machistas de la época. Unidos por la resistencia nacionalista, los hombres y las mujeres polacos eran sin duda más iguales. Además, ese entorno efervescente contribuyó a que Marie se concienciara y posicionara ideológicamente desde muy pronto. Apenas llegada a la adolescencia, la futura Madame Curie se convirtió en una entusiasta seguidora del positivismo de Comte, que se apartaba de la religión y consagraba la ciencia como única vía para conocer la realidad y mejorar el mundo. Mania, que había abandonado la fe tras la muerte de su madre, se entregó con pasión al romanticismo científico. A los 18 años le mandó a su mejor amiga un retrato que se había hecho junto a su hermana mayor, Bronia, y la dedicatoria decía: a una positivista ideal de dos positivas idealistas. Por cierto, que en ese retrato se la ve rechoncha cual manzana. Pero aún así, a pesar del calor de los ideales y de la lucha nacionalista, me imagino a Marie en esa escuela siendo la pequeña de 5 hermanos, 4 tras la muerte de la mayor. Sin dinero, una simple niña humillada por los invasores. ¿Qué podía esperar de la vida? En Nada, 1944, la maravillosa novela escrita en estado de gracia por Carmen Laforet, a los 23 años, la narradora habla de las amigas de su tía, que antaño fueron unas jóvenes felices y ahora eran mujeres atormentadas y marchitas. Y dice: eran como pájaros envejecidos y oscuros, con las pechugas palpitantes de haber volado mucho en un trozo de cielo muy pequeño. Ese era el destino más probable que le aguardaba a Mania: un trozo de cielo demasiado pequeño y un corazón casi roto después de haberse estrellado una y otra vez contra los límites. No creo que por entonces nadie diera un céntimo por la pequeña Sklodowska. Pero Marie tenía ambición. Bueno, la tenía en esa confusa, contradictoria manera con que las mujeres nos relacionamos con nuestras ambiciones. Por fortuna, las cosas están cambiando mucho en las ultimísimas generaciones, pero hasta hace apenas un par de décadas, el mayor problema de la mujer occidental consistía en no saber vivir para su propio deseo. Siempre vivía para el deseo de los demás, de los padres, de los novios, de los maridos, de los hijos, como si sus aspiraciones personales fueran secundarias, improcedentes y defectuosas. Y no es de extrañar ese caos mental cuando se nos ha educado durante siglos en el convencimiento de que la ambición no es cosa de mujeres. En los tiempos de Marie Curie, pretender brillar por ti misma era algo anormal, presuntuoso y hasta ridículo. Y así,
sin modelos en los que mirarse y contra la corriente general, es muy difícil seguir adelante. Aunque tengas una vocación, aunque estés convencida de tu valía, porque todo el entorno te está repitiendo una y otra vez que eres una intrusa, que no vales lo suficiente, que no tienes el derecho de estar ahí junto a los varones, que eres una mutante fracasada como mujer y un engendro como hombre. ¿Cuántas mujeres bien dotadas han debido de romperse frente a esta presión? Como le sucedió a Carmen Laforet. Precisamente ella sabía que tenía un talento literario descomunal y su ambición estaba a la par de ese talento, pero no tuvo fuerza psíquica suficiente para sostener sus aspiraciones en medio del machismo ramplón de la posguerra española. No volvió a escribir nada de la valía de su primera novela y de hecho escribió muy poco más. Se quebró, se derrumbó. Laforet sí terminó envejecida y oscura y con la pechuga palpitando de impotencia y asfixia. Por eso, porque era muy duro y arriesgado avanzar a solas, muchas mujeres resolvieron sus ansias de éxito de manera tradicional, vicariamente, pegándose a un varón como ladillas y viviendo el destino de su hombre. Ojo, no me estoy refiriendo a las amas de casa, a las mal llamadas marujas, a esas mujeres estoicas y esenciales de la construcción de la vida, verdaderos pilares de la tierra. No, hablo de las musas profesionales, de esas féminas que solo se emparejan con hombres de éxito. Son mujeres que lo han dado todo por su caballo de carreras. Lo cuidan, lo alimentan, lo cepillan, le sirven de secretarias, amantes, madres, enfermeras, publicistas, agentes, guardaespaldas. Incluso son capaces de morir por él, si llega el caso. Eso hizo Eva Braun con Hitler. Yo creo que Eva se suicidó en el búnker con el convencimiento de que así pasaría la historia. Y tuvo razón. Eso sí que es ambición, demonios. Me pregunto hasta dónde habría podido llegar Eva Braun si hubiera tenido agallas suficientes para labrarse su propio destino. Trabajando como fotógrafo, por ejemplo, le encantaba hacer fotos y no era mala. Mania también estuvo al borde de la claudicación. En 1890, su hermana Bronia le escribió desde París, diciéndole que estaba terminando sus estudios, que se iba a casar y que Marie podría venir a la Sorbona al curso siguiente. Pero la futura Madame Curie contestó con esta carta desoladora. Había soñado con París como la redención, pero desde hace mucho la esperanza del viaje me había abandonado. Y ahora que se me ofrece esta posibilidad, no sé qué hacer. Tengo miedo de hablar a papá. Creo que nuestro proyecto de vivir juntos el próximo año le ha llegado al corazón. Quisiera darle un poco de felicidad en su vejez. Por otro lado, se me parte el corazón cuando pienso en mis aptitudes perdidas. Continuaremos.